Ja era hora, li donem la benvinguda física, presencialment, a pocs metres de distància, al Rubén Antón. Bona nit. A pocs metres. A pocs metres de distància. Els justos i necessaris. Sí. Jo preferiria que fossin menys. Jo preferiria menos, la verdad, també. Tenim el Rubén Antón, l'impulsor de l'iniciativa Drag is Burning, que jo no sé com definir, però al final crec que el millor és dir que és una factoria d'experiències, no? Perquè el contingut que crees és molt, molt divers. El Rubén és de Palma de Mallorca, va fer transbord a Madrid i el va adoptar al Raval de Barcelona de forma molt carinyosa i molt estreta, no? On ell s'ha trobat a si mateix, s'ha expressat lliurement i ha creat un munt de coses interessants. De fet, el que tenim com més coll avall i del que ja ens parlaves l'última vegada que vam xerrar a través de videoconferència és de neotravestismo, no? La teva exposició que celebra el transformisme local. Neotravestismo es una fantasía, realmente, porque neotravestismo nace de los 3-4 años que llevo estudiando, investigando la historia del transformismo en Barcelona, del travestismo, y gracias a las maravillosas hemerotecas que tenemos, que están digitalizando un montón de contenido y demás, he llegado a conectar hasta finales del siglo XIX con Leopoldo Fregoli, que es al que se le atribuye la invención del transformismo escénico como tal, que no solamente performaba la feminidad, sino que performaba distinto tipo de personajes, tanto adultos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, de distintas edades, de distintos oficios. Y eso como que fue derivando hacia el transformismo escénico que vivimos durante los años 20, años 30, antes de la Segunda República, que precisamente hace poco hemos estado de celebración de aquella. Y un poco toda la evolución de lo que es ese transformismo que se bifurcó con el vedetismo también, en el que las mujeres trans pudieron encontrar una forma de expresión artística y de la que pudieran vivir, ¿no? sin tener que dedicarse a otras cosas. Entonces, es muy interesante investigar toda esa trayectoria, cómo todos esos referentes LGTB encima de los escenarios han estado contándonos muchas historias y hablándonos de cada uno dentro de su contexto. Y luego también es muy interesante ver cómo en los años 90 entra el drag como concepto drag queen, como una sola palabra, como un solo concepto en España, ¿no? A través de Priscila. Y directamente la evolución. Para mí actualmente estamos en un momento de neotravestismo. ¿Por qué? Sí. Como una removida. Porque míranos, ¿sabes? Entonces ya no solamente es escénico, sino que al final forma parte de la ley de la selva y la ley de la jungla, que cada uno se exprese como le dé la gana y que utilice la indumentaria, porque al final es indumentaria para moverse dentro del mundo coñazo en el que vivimos, que es un mundo en blanco y negro, ¿no? Y al final le damos ese color que nos diferencia y que intentan silenciar constantemente a las personas que viven en blanco y negro, y es como, nena, actualízate, la tecnología. Y no van a poder. Yo por mi parte, desde luego que no. Yo creo que ya, con los años que tenemos, es muy difícil. Lo interesante, Rubén, también de neotravestismo, aparte de el arte en sí, ¿no? Ese arte vectorial que tienen cada pieza, y que además tiene como, no sé, lo veo muy multiplataforma, ¿no? Porque puede estar en una pared, pero también puede estar en un balcón. Es también las historias que tú aprovechas para añadir, ¿no? Porque al final es un trabajo, sí, de expresión artística, pero también hay mucha divulgación en un género, en un área que pues no hay mucha información y que es necesario de gente como tú que la pueda hacer más accesible al público. Claro. A ver, yo creo que un 95% es divulgación. Un 95% es cultura, un 95% es historia, y el canal a través del que cuento todas esas historias es a través de lo que yo sé hacer, que es diseño gráfico, retrato vectorial. Tengo un estilo muy personal que no conozco a ningún otro artista que haga los retratos de la forma que los trabajo yo, sobre todo con vectores y con geometrías y demás. Y ahí hay también un tema muy interesante, y es que lo que dices tú del multiplataforma es que mi archivo original es un archivo en PDF de 200K o 300K, porque cuando trabajas en vectores puedes hacer una ampliación gigante y proyectar en un edificio, como que puedes hacer una pequeña trama para un tejido impreso, como para calcetines, como lo puedo aplicar un montón de cosas. Y como no son píxeles, no ocupa tanto, ¿no? Claro, son líneas, es como si fuera como un delineante. Sí, es con Illustrator, entonces igual que puedes delinear un plano, pues yo hago lo mismo, pero construyo una cara y lo relleno con colores y con degradados. Y sí que es verdad que es la herramienta perfecta para contar todas esas historias que hay detrás y un poco colarla a lo caballo de Troya, porque realmente es lo que estoy haciendo, es poner en bonito historias que a lo mejor no han sido tan bonitas y contar la vida de estos personajes a través de esas obras. Tengo más de 100 retratos hechos a día de hoy, entonces
i me quedan un montón. Jo crec que acabo d'empezar, para que te hagas la idea. Aquesta exposició, a més, inclou la peça Si Mairena levantase cabeza, ¿no? Que també és una de les més significatives. Parla'ns d'ella. Pues para mí es una obra que era muy necesaria. Hay un artista que vive ahora mismo en Alemania, que es de origen brasileño, que hizo una moneda física pintada con la cara de Divine, una moneda de Franco de la dictadura pintada con el atuendo de Divine. Y me pareció tal fantasía que la digitalicé y entonces creé para tenerla yo y tener una copia, porque se hizo una moneda física pequeña que se vendió y a la que no pude tener acceso para comprar en ese momento, pues me enteré después. Entonces, dándole vueltas, dije, ostras, digo, vale, Divine me parece muy bien, es muy icónica y todo lo que queráis, pero a mí no me toca la patata tanto como me la puede tocar Carmen de Mairena, que además éramos vecinas, porque yo vivo en el 2 de la calle San Ramón y ella vivía en el 6. O sea, que estoy en ese triángulo entre el Madame Yasmín, la Mónica del Raval y Carmen de Mairena, que es donde está la Filmoteca, que es mágico. Y entonces dije, ostras, ¿qué forma tengo de recordar a esa Carmen de Mairena que vivió la dictadura franquista, el régimen franquista, y que acabó hasta el mismísimo coño de que la juzgaran y de que la señalaran? ¿De qué forma puedo reivindicar su presencia y aparte meter un dedo en el ojo a la Tita Paca, porque realmente se lo merece, y creo que si hubiera podido ser travesti, pues podría haber sido perfectamente así, ¿no? Con un pelucón rojo, con los labios rosas y bien divina, ¿no? Yo creo que en su intimidad lo era. A mí me da la sensación que en su intimidad llevaba ligueros y cosas también, pero yo siempre digo una cosa, que le doy muchas vueltas a eso, y es que nosotras no acabamos con la dictadura, que el dictador acabó muerto en su cama plácidamente. Por tanto, sí. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, por eso és molt important la història. Una altra de les plataformes en les que el Rubén es sent còmode és parlant, amb un micròfon davant, i ara parlarem del seu podcast, però abans continuem repassant les novetats de la setmana, perquè ens hem trobat també a tota una transformista. Ella potser no és una drag queen, jo crec que és una mica bio queen, però ha tingut moments molt travestis, la Yel. Ens n'anem cap a França amb el seu nou single, Noir. El Rubén també té un podcast que es diu Drag is Burning, com la seva house, a Spotify, us el recomano molt, i a mi em va cridar molt l'atenció el capítol en el que parles amb Valeria Vegas, perquè feu una exploració del lèxic al voltant de tot aquest món del transformisme molt interessant. Ens pots fer un resum ràpid de quina és la diferència entre travesti, drag queen, transformisme? Pues a ver, para mí travesti es simplemente un tema de indumentaria, aunque se ha utilizado mal históricamente y se ha atribuido a personas trans principalmente. Travesti podía ser una mujer vestida de hombre, del concepto de hombre dentro del binarismo, y un hombre vestido de mujer. O sea, dentro de ese concepto, nosotras que solemos llevar faldas, pues seríamos travestis, ¿no? Realmente, porque estamos llevando ropa que le corresponde al sexo contrario. Luego, por otro lado, transformista, pues está totalmente enfocado a las artes escénicas. Suele venir del teatro, entonces es la performatividad de cualquier tipo de género. Tu cara me suena es transformismo, no nos lo venden como transformismo, pero es transformismo de libro. Sí. Porque es el impersonator americano que para una hace, actuación. Sí. Exacto, que representa y te genera la fantasía de que estás viviendo ese personaje o esa imitación. Y luego el drag yo creo que se generó más en un concepto de discoteca y demás, por lo menos en el momento en el que llegó a España, y se corresponde más con una imagen y con un look que no necesariamente viene de las artes escénicas. Se puede aplicar a maquilladores, peluqueros, tal, que dicen, tengo un sentido estético, tengo un sentido de la imagen y lo aplico, y no necesariamente tengo por qué dedicarme a nada que tenga que ver ni con cantar, ni con bailar, ni con nada. Lo puedo llevar en mi día a día, ¿no? Pero sí que es cierto, yo por ejemplo lo intento hacer cada vez más y veo que según quién también lo hace más, que la palabra travesti tiene como un poder reapropiado. Y luego la cosa de no utilizar anglicismos, ¿no? Y decir, vale, aquí se ha utilizado siempre como un insulto, o al menos los años como maricón o más como cercanos, entonces me reapropio y mejor decir travesti que decir drag. I jo lo prefiero cada vez totalmente. más esta posició. Per cert, no ens oblidem que si voleu visitar aquesta exposició que ha passat ja per diverses sales a Barcelona, podeu anar a Sitges, que està fins al dia 30 d'abril al local Art i Café. Así que es una fantasía de local de 1.600 metros con un terrazón interior que te quieres morir. Wow. Es precioso el sitio, está justo en el cruce de todos los bares de ambiente y demás. Está en un lugar privilegiado. Llavors després també ens presentes, que ja està a Sant Cugat, no? La de Dona, Mujer, Woman, una que fas en col·laboració amb Montserrat Anguiano. Explica'ns. Dona, Mujer, Woman es otra maravilla que empezamos a trabajar en primavera del año pasado, en pleno confinamiento,
para... Montserrat está trabajando con referentes, sobre todo con mujeres negras históricamente y que han tenido relevancia a lo largo de la historia, y trabajando sobre el mismo tema de tener esos referentes claros y recuperar del olvido un montón de personajes, pues generamos esta alianza artística con una exposición de 30 collages que tenemos, un mapa de África floral que es una fantasía también, que representa, cada flor representa uno de los 56 países que tiene África. Wow. Por tanto, es como hacer un mapa político, pero cada una de las áreas se corresponde con una flor para que la gente piense que África no es un país, sino que es un continente y que es 3 veces más grande que Europa. Y que hay mucha riqueza y mucha diferencia y diversidad dentro del propio continente. Totalmente. Entonces, para mí es la importancia de recuperar esos referentes de mujeres negras y feminidades negras, porque incluye a William Dorsey Swann, por ejemplo, que es la primera drag negra americana reconocida históricamente. Está Marsha P. Johnson, que tenía muchas ganas de tenerla porque como Drag is Burning es más local, aquí me he permitido el lujo de decir, cojo a las racializadas y a las americanas y a las negras históricas y las planto ahí, que se las vea bien, ¿no? Y la verdad que es una expo muy bonita que a día de hoy lleva 7 meses sin parar, rulando de un sitio a otro. Quina meravella. 7 meses, que yo digo, ni en mis mejores sueños pensé, porque no era planificado, ha ido surgiendo de tráemela aquí, tráemela allà. Teniu temps fins al 30 d'abril per anar al parèntesi de Mirasol, a Sant Cugat del Vallès, per veure Dona, Mujer, Woman. I la tercera i última, que és la que a mi m'interessa més, que encara no ha nascut, no? Comença el dia 3 de maig a la Galeria Mutuo, és l'Hortu, Diario de Aforismos. Diario de Aforismos. Es otra fantasía el Hortu porque nos hemos juntado un ex periodista y un ex publicista. Ex periodista Joan Ignacio Ortuño, que tiene 64 años recién cumplidos, y yo como ex publicista, que llevo más de 20 años dedicado a la publicidad y a los medios de comunicación y demás. Entonces dijimos, ostras, el concepto que conocemos de la prensa, los que hemos trabajado en la prensa tradicional, en la prensa convencional antes de lo digital, pensamos que la prensa ha muerto. O sea, ahora mismo estamos con el copia-pega, nadie se curra una crónica, nadie va a un evento y habla después, nadie hace el trabajo que para nosotros es lo normal que se tendría que hacer. Entonces hemos creado... En todas las esferas lo vemos esto, en la de noticias generalistas, pero en la prensa del corazón ya ni te cuento. El copia-pega está a la orden del día y más dentro del entorno digital. Entonces... dijimos, ¿de qué forma podemos utilizar todo el contenido de aforismos? Porque para mí él es un gran poeta y un gran escritor. ¿De qué forma podemos utilizar ese contenido aplicado a un formato en el que nos desenvolvemos bien? Entonces dijimos, ostras, vamos a juntarnos para crear una portada de un periódico ficticio en el que nuestro reto es utilizar solamente titulares porque no tiene nada de imagen, no tiene fotografías, no tiene nada. Entonces, ¿de qué forma podemos generar una portada de un periódico sin fotografías, sin textos, sin explicaciones, simplemente con titulares? Y hemos creado esta cabecera que es l'Hortu, Diario de Aforismos, que vamos a exponer en formato gigante, porque cada pieza es una lona de 1,80 m por 2,50 m. O sea, como una California King, ¿no? Vamos a petar la galería de letras y vamos a elevar a arte las portadas de la prensa como se hacían antiguamente, pero con frases muy, muy, muy rompedoras del palo. Te podría poner un ejemplo como... es más fácil confinar que gobernar, por ejemplo, o los antidisturbios tienen las pelotas de goma. Arte. Pues para dar por que ejemplo, pensar que es como... O los disturbios empiezan cuando llegan los antidisturbios, cariño. Sí, exacto. No. Interessantíssima aquesta exposició, l'Hortu, Diario de Aforismos, que podreu trobar a la Galeria Mutuo de Barcelona a partir del 3 de maig, coincidint amb el Dia Internacional de la Llibertat de Premsa. Rubén, moltes gràcies Muchísimas gracias a vosotras. A l'habitació 900 de BTV. Recordem les teves xarxes, Rubén Antón, ¿no? Y Drag is Burning. Rubén Antón, Drag is Burning, la web diariodeaforismos.com, que la tenemos activada hace un par de días, y para ver Dona Mujer Woman en montserratanguiano.com. Doncs moltes gràcies, Rubén. T'esperem pròximament quan tinguis novetats, que sempre ens encanta reflexar-les aquí a l'habitació 910, perquè ets una peça clau de l'escena artística de Barcelona. Muchas gracias. Gràcies. Ens acomiadem. Gràcies.